Viejo dicho, no afirmar que en una guerra el primero que muere es la verdad. Y en las guerras políticas parece que sucede también. Necesitamos luchar contra las informaciones falsas, llamadas en inglés fake news. Y para eso celebramos una iniciativa que ha tomado el Consejo de la Prensa Peruana, del cual RPP forma parte. Señor Rodrigo Salazar Zimmerman, usted es el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Díganos, por favor, en qué consiste la iniciativa que está tomando el organismo que usted dirige para limitar, por lo menos, el impacto negativo en nuestras mentes de las noticias falsas. ¿Qué tal? Muy buenos días, a todos y gracias por la invitación. Efectivamente, PeruCheck es una herramienta que busca combatir la desinformación y las noticias falsas que circulan por redes sociales. Es una iniciativa, es una alianza colaborativa periodística de varios medios de comunicación a nivel nacional, incluyendo, por supuesto, RPP, ustedes son parte de la alianza, donde buscamos encontrar noticias que circulan por redes sociales, que en realidad son falsas. Todos ustedes la pueden ver en sus celulares, en WhatsApp, en Facebook, en sus redes sociales, y buscamos si es que en realidad son ciertas o no lo son. Usualmente no lo son. Entonces lo que nos encargamos es de hablar con fuentes oficiales, con la primera persona que se encarga pues de difundir ese tipo de noticias, y ver la manera de cómo encontrar, ya sea si son imprecisas, verdaderas o falsas, con la idea de que la ciudadanía pueda realmente tener información fidedigna. Hay algunas, Rodrigo, muy buenos días, hay algunas noticias cuya fuente pues es clara, ¿no? Algún candidato, algún congresista, y ahí podemos decir si la información que ellos han brindado pues es imprecisa o es verdadera o es errónea. Pero hay mucha información que llega a través de las redes sociales en donde no sabemos cuál es la fuente y la tomamos como verdadera. Y creo que eso es el que más daño causa, el más peligroso, porque lo vemos en redes sociales y quería hacer referencia, por ejemplo, a este audio que está en muchos celulares y se señala que la voz es de nuestra compañera Patricia del Río y no lo es, claramente no lo es, pero ya queda, ¿no? Ya queda la idea en un sector de la población que recibe este tipo de mensajes. En ese sentido causa un daño enorme, no solamente a las personas, sino también a todo el proceso, a la democracia en esta coyuntura. Hay una logística detrás de ello, además de la maldad, por cierto. Es decir, nos podemos imaginar a un grupo de personas pensando en qué tipo de noticias falsas diseminar por ahí, o hay gente que no tiene nada que hacer por la vida. Yo creo que son las dos cosas, Mabel. Por un lado, hay una organización detrás de crear noticias falsas. Lo hemos visto en varios países del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, había una organización creada específicamente para esto, ¿no? Y creemos acá también en el Perú ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, personas que trabajan en el ámbito de comunicaciones que se encargan de crear noticias falsas, psicosociales, mentiras que circulan por redes sociales. Ahora, también existe por otro lado, por supuesto, personas como tú y como yo, que de repente están investigando las actas, de repente están revisando los números de la votación, y que pues por ignorancia de la ley electoral o de repente por ignorancia del sistema electoral pasan videos o pasan audios o mensajes creyendo que hacen algo correcto, creyendo que están en lo correcto, pero que en realidad están desinformando, ¿no? Lo que ha pasado es que como la sociedad ya no cree en sus representantes, como la sociedad ya no cree en sus intermediarios, bueno, pues están pasando a una suerte de creer en tu pata del costado, ¿verdad? Porque como es tu amigo, como lo conoces, como de repente uno trabajó cerca a la OMPE, quizás tú le puedes creer. Yo lo que recomendaría en realidad es basarnos en los hechos verdaderos, en los hechos que son contrastables, ¿no? En las fuentes originales, y no en lo que te mandó un amigo por WhatsApp, ¿no? Rodrigo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿A qué nivel ha llegado la desinformación en estas elecciones? Como bien decía Mabel, la cantidad de información que circula en las redes, información falsa me refiero, es impresionante y a veces incontrolable. Pero si lo comparamos, por ejemplo, esta etapa electoral con otras, ¿a qué nivel estamos? ¿A qué nivel ha llegado? No, han llegado a un nivel, digamos, que jamás habíamos visto, ¿no? Es exorbitante la cantidad de información que existe ahora. Es más, yo podría decir que hay mucha gente hoy en día que está basando sus opiniones principalmente en argumentos falsos. Y no me refiero a argumentos falsos porque ellos estén equivocados, sino porque se han basado en información que les ha llegado que es falsa, ¿no? Hubo, por supuesto, esa información en la elección pasada, ha habido esa información en las elecciones regionales, pero lo que tenemos hoy en día es una cosa que nunca antes había visto.
y que probablemente vaya a empeorar y que probablemente se vaya a mantener durante el siguiente gobierno, ¿no? Porque por supuesto va a haber un Congreso dividido, va a haber personas que van a estar en contra de quien sea nombrado presidente, y va a ser pues una manera de vivir la sociedad. Yo creería de manera personal que la desinformación es una de las principales, digamos, uno de los principales enemigos de la democracia en general, ¿no? Ya sea la desinformación que proviene de manera... ¿Perdón? No solamente, perdón, Rodrigo, en el tema de elecciones, ¿no? En coyunturas políticas. Simplemente remitámonos a la etapa de la pandemia que seguimos viviendo, ¿no? La cantidad de información falsa que circuló también hizo mucho daño, porque habría información sobre, no sé, posibles tratamientos, prevenciones, que no tenían ninguna base, ¿no? Sí, por supuesto. Toma piso con quión, por ejemplo, ¿no? O de repente toma lejía, ¿no? Cosas. El presidente de Estados Unidos lo hacía, ¿no? Imagínense hasta qué punto ha llegado la desinformación de llegar a las fuentes oficiales de información. Nosotros lo que hacemos en Perucheck, e invito a todos los que nos escuchan a entrar a perucheck.p o buscarnos en Twitter y en Facebook, es justamente eso, es justamente darle información a la gente y decirle, mira, acá tienes los hechos, tú te encargas por tu cuenta de poder sacar la conclusión que quieras. Nosotros no interpretamos, somos imparciales, digamos, desde la segunda vuelta hasta ahora, el 51% de nuestras notas producidas han sido sobre Pedro Castillo y el resto, 49%, sobre Keiko Fujimori. Entonces buscamos un balance entre ambos candidatos. No tenemos intereses de manipular, de decir a la gente vota por tal o prefiera tal. Entonces bajo ese digamos, ideología periodística, si quieren, de la sostenibilidad de nosotros a través de la credibilidad del público, es que por supuesto es que estamos creando una información basada en hechos. Nosotros lo que queremos es que la gente al final tome su decisión basada en hechos y no en manipulación que te puedan mandar las redes sociales, ¿no? Señor Salazar Zimmerman, usted ha hecho referencia al caso de Donald Trump, respecto al cual algunas plataformas digitales ha decidido proscribirle el uso de esa red, que es una institución privada por lo demás, porque incitaba a la violencia. Yo quisiera saber cuáles son el margen de acción frente a esas plataformas digitales, Facebook y las otras, cuando manifiestamente se están de una manera organizada difundiendo mentiras que atentan contra, naturalmente, la buena reputación de actores públicos. ¿Qué margen de acción hay para evitar que las redes sociales se haya vuelto en la nueva jungla de la guerra de todos contra todos? Esa es la pregunta del millón, en realidad, Fernando. Es muy difícil poder responder a eso porque, por un lado, está la facilista situación de la prohibición. Ok, te prohíbo, ¿no? Pero prohibir la información, así sea falsa, bueno, pues es un poco policíaco, ¿no? Es un poco, de repente, Gestapo eso, ¿no? Entonces, de repente, lo mejor es combatir la desinformación con más información, ¿no? Y que exista, por supuesto, ciertos canales para poder transmitir la información. Ahora, prohibirle a una persona que se manifieste en redes sociales, como por ejemplo Donald Trump, en mi juicio, eso por supuesto es una censura, ¿no? Al final lo que va a pasar es que tendremos una discusión. Esto es una cuestión nueva, la desinformación en realidad, en redes sociales. Lo que va a pasar es que va a haber, seguramente esto va a llegar a un congreso, va a llegar, digamos, a la deliberación democrática para ver qué se puede hacer para frenar esto. Y lo peor que nos puede pasar es que se prohíba. Porque si se prohíbe, claro, bueno, pues un tribunal de notables podrá decir, Fernando, lo que tú estás diciendo es mentira, te lo prohíbo, no puedes hablar más, no puedes decir más. Entonces, ¿hasta qué punto podemos encontrar un criterio que pueda prohibir o de alguna manera permitir ciertos tipos de discursos, ¿no? Lo que ha pasado con Donald Trump en Twitter, a mi juicio, es una censura que nunca debió ocurrir. Y finalmente, Rodrigo, una respuesta muy cortita, porque creo que lo que debe primar también en todo medio de comunicación, que somos protagónicos en esta coyuntura, es la autorregulación, ¿verdad? En ese sentido, ¿cuál es tu reflexión como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana? Mi reflexión es que los medios de comunicación en general, e incluyo por supuesto a Perucheck en esto, deben pensar antes que todo en el beneficio al público de la información que están brindando, no el beneficio personal, no el beneficio del directorio, no el beneficio del bolsillo del periodista.
sino el beneficio del público. Y el beneficio del público es finalmente cómo poder tener información fidedigna para tomar decisiones acertadas, ¿no? Yo te transmito a ti, público, esa información y te encargas tú de ver si quieres tomar una decisión al respecto o no. Yo te transmito los hechos, ¿no? Al final creo que eso es lo que tenemos que hacer los periodistas. Y nos hemos dado cuenta en el siglo XXI, en el año 2021, que tenemos que tratar a las bases periodísticas. Es decir, te transmito la información, el hecho, y tú te encargas de interpretarlo por tu cuenta, ¿no? En Perú Check hacemos eso e intentamos poder brindar la información más pelada, digamos, de interpretación posible. Vuelvo a invitar a todo el público que nos puedan seguir a través de perucheck.p. Muchas gracias, Rodrigo Salazar Zimmerman. Recuerdo que usted es el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana y que ha tenido la amabilidad de explicarnos la existencia de esta plataforma Perucheck para verificar las informaciones que le lleguen a uno por todos los medios digitales y otros. Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a hacer una pausa y retomamos ampliación de noticias.